Señor les continúe bendiciendo a los hermanos que en esta hora se conectan, a los que están uniendo a través de las redes, a través de cada plataforma. Y en esta hora queremos escudriñar la palabra y a través del Espíritu Santo vamos a recibir la enseñanza de hoy. Debemos saber que Dios siempre tiene algo para decirnos, algo para enseñarnos. Siempre el Señor tiene algo para revelarnos, para mostrarnos, porque Dios quiere que nosotros como hijos le conozcamos y que sobre todo comprendamos que somos parte de un pueblo que el Señor está levantando y está edificando. Gloria a Dios por ello. Hoy vamos a compartir acerca de lo que es el hombre espiritual y la madurez. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es esto para aquellos que han sido iluminados con la verdad de Cristo, con el mismo Evangelio? Recordemos que ese Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones, en los nacidos de nuevo, en los que el Señor ha añadido para hacer parte de su pueblo, su iglesia, su cuerpo, que es la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Y que Dios quiere que ese cuerpo sea cada día más prosperado, más prosperado. En la prosperidad espiritual, en el levantamiento, en el crecimiento. Siempre recordar esto, que crecimiento no viene a través de formas humanas. Crecimiento espiritual nos lo da Dios, nos lo da Dios. Por eso Dios ha mandado sembradores y Dios ha mandado también aquellos que van a regar lo que ha sido sembrado. Pero la gloria del crecimiento es de Dios, porque Dios es el que hace crecer. Es el Dios poderoso el que hace crecer. Es Dios quien obra en cada creyente. En cada creyente. Por eso, amados, recordemos que el Señor nos ha dado esa fe. Dios puso fe en nosotros para poder creer, creer a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Y con el corazón se cree, con el corazón se cree. Así que vamos hoy a compartir acerca del hombre espiritual y la madurez. Y una cita bíblica en Hebreos 5:14, que dice lo siguiente: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese bien, que el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez. O sea, el alimento sólido no se lo puede comer todo el mundo, sino a los que tienen ya un grado de madurez, los que tienen una estatura, un cierto crecimiento. Son los que tienen esa capacidad de poder comer algo, un alimento sólido. O sea, un alimento, una palabra más profunda. Entonces, mis amados, es algo que Dios revela a través de su palabra. Por eso la madurez, esa madurez espiritual es una cualidad, es algo que está ciertamente en el cristiano entendido, en el cristiano entendido. Y por eso el cristiano entendido
sabe valorar esto. ¿Mm? Y entiende que es sumamente necesario el, el ser maduro, el ser maduro, el no ser inmaduro, sino maduro. Ahora, esta madurez no se adquiere de la noche a la mañana. Eso no es así de esa manera. De la noche a la mañana, no es que se nació de nuevo y de la noche a la mañana ya ese cristiano o ese discípulo o esa discípula ya es madura. No, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y por eso cuando estamos en las manos de Dios, estamos en el proceso. En un proceso en el cual Dios nos somete. Porque Dios nos somete a sus procesos. Y en ese proceso, gradualmente, gradualmente, Dios hace que crezcamos, que vayamos tomando una estatura espiritual. Dios hace que avancemos. O sea, esto lo hace Dios, pero Dios espera que el que ha nacido de nuevo, el discípulo, la discípula, tenga el corazón dispuesto y que tenga siempre esa disposición, ese amor para qué, para dejarse tratar, para dejarse moldear, que tenga la paciencia, el saber esperar los tiempos de Dios. ¿Para qué? Para así de esa manera permanecer, permanecer. Lo más difícil en la vida cristiana es permanecer. Por eso hay muchos que no permanecen, no permanecen. Y, y los que no permanecen, pues se perpetúan en qué, en ser inmaduros, niños espirituales. Nosotros vemos cómo los que son niños espirituales no, muchas veces no se someten a lo que Dios quiere, sino que sus actitudes son actitudes de niños, de niños. Y aunque lleven mucho tiempo, aunque lleven años de ser cristiano, pero todavía sus actitudes son carnales, inmaduras, inmaduras. Por eso vemos iglesias donde lo que reina es la inmadurez, la carnalidad. Lugares donde tristemente lo único que hay es carnalidad. Y hay una carnalidad en todas las áreas, en todos los ministerios. Vemos mucha carnalidad. En los líderes, en pastores, vemos, vemos eso. Vemos que hay mucha niñería, mucho emocionalismo. Y todo se hace muchas veces más en la carne que en el espíritu. Se hacen más las cosas de acuerdo a dogmas humanos, a través de estrategias humanas. ¿Cuántos inventan estrategias, inventan formas para, así de esa manera, hacer, hacer la obra de Dios? Y la obra de Dios no se hace a través del humanismo. No, Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que llama, Dios es un Dios que forma, Dios es un Dios al que se le somete, lo hace crecer, lo capacita y lo respalda a la manera divina. Porque es que tristemente hemos confundido lo de Dios y hemos querido mezclarle las cosas humanas. Hemos querido mezclarle el intelecto, la razón y todas estas formas que muchas veces las usamos muchas veces para hacer crecer la iglesia o para hacer actividades dentro de la misma iglesia. Pero se hace a través de formas, de métodos, de métodos.
metodologías de hombres, métodos de hombres. Y, y la iglesia se ha inundado de eso. La iglesia está inundada de eso, de formas, y hoy vemos tanta, tanta inmadurez en muchos ministerios, en muchos lugares. Por eso al que es inmaduro le encanta, al inmaduro le gusta correr para lugares donde le van a perpetuar su carnalidad, donde no se le va a exhortar, donde no se le va a atajar, donde no se le va a amonestar. Porque fíjese, el que es niño se perpetúa en eso, no le gusta la exhortación. Al que es niño, al que es carnal, no le gusta la exhortación. Pero al que ya tiene un grado de madurez, sabe recibir la exhortación. Porque el que es maduro discierne, tiene un discernimiento más desarrollado. Entonces, como es maduro y discierne, pues está discerniendo que no es el hombre el que le está llamando la atención, no es el hombre el que le está exhortando, no es el hombre el que le está amonestando, sino es el Espíritu Santo. Es Dios, porque sabe que es Dios el que le está corrigiendo. Y recibe la corrección en amor, en mansedumbre. Por eso el que es maduro sabe recibir, pero el que es niño se enoja, se enoja. ¿Cuánto cristiano puede llevar 20 años, 30 años y no se dejan corregir? Se les va a aconsejar y no se dejan aconsejar. Se les va a decir algo en cuanto a conductas, que hay que corregir estas conductas, que no hay que hacer esto, que cuídese de lo que está haciendo. Pero muchas veces, en vez de recibir con entendimiento y con madurez, las personas se enojan, se rebeldizan, se endurecen. ¿Por qué? Porque hay algo que está ahí, que está mal, y es una niñería que se ha perpetuado, una carnalidad, una carnalidad que se sigue consintiendo. Esas obras de la carne que se sigue consintiendo, esa mala crianza. Hay mucho hijo malcriado. Estoy hablando en el sentido espiritual. Muchos hijos malcriados que no se someten. Mucho hijo malcriado que es rebelde, que es desobediente. Porque si lo decimos en el orden natural, nos damos cuenta, en el orden natural, como un niño cuando es malcriado es rebelde, cómo es su conducta. ¿Cómo es su conducta? Yo he visto niños pequeñitos, niños de 2 años, haciendo unas pataletas terribles y unos shows terribles, tiran al suelo, se revuelcan. Y muchas veces los padres se ven impotentes en cuanto a esas conductas. Y muchas veces son conductas que se hacen visibles en lugares públicos, en calles, en centros comerciales. Y, y eso es visible. Y eso es vergüenza para los padres. Es vergüenza. Eso avergüenza. Así pasa en lo espiritual. Cuando un hijo no se somete y es inmaduro y es carnal, es vergüenza para Dios, es vergüenza para el reino. Avergüenza el nombre de Dios. No le está dando gloria al nombre de Dios. No está santificando el nombre de Dios. No lo está santificando. Y Dios nos manda a santificar su nombre. Dios nos manda a santificar su nombre. Y en eso hemos fallado. La mayoría hemos fallado. Hemos fallado en eso. Pero ¿qué quiere Dios? Que nos corrijamos. Ahora, corregirnos. Volvernos a Dios, arrepentirnos, humillarnos, decirle, Señor, ayúdanos para no tropezar en la misma piedra. Ayúdanos, Señor, para no recaer en lo mismo, para no seguir en el mismo círculo vicioso. Hay cristianos que siguen en el mismo círculo vicioso y no quieren salir de ahí. No quieren salir de esa condición cuando Dios le está diciendo, sal de esa condición. Sal porque te doy el poder. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha dado su presencia. Pero muchas veces, mis amados, estamos esperando es que venga un ángel o qué sé yo
para que nosotros salgamos de esa condición, cuando ya Dios nos ha dado en el Espíritu el poder, ese poder para nosotros vencer sobre nuestra carnalidad misma, sobre nuestra niñería, para vencer y para ir en ese proceso de crecer, de avanzar. Yo he visto que muchos pasan los años y los años y no avanzan, hermanos que no avanzan. Y hay algo que está mal, porque no se ve el cambio, no se ve la fructificación o el fruto del Espíritu. Está quizás muy oculto o no se manifiesta por ningún lado, por ningún lado. Lo que se manifiesta es la carne, las obras de la carne. Las obras de la carne que son pleitos, ceros, contiendas, todo lo que habla allí Gálatas, de las obras de la carne. Y vemos eso, esa carnalidad, esa competencia, esos celos, esas envidias, esas rivalidades. ¿Cuántos se levantan en vez de levantarse en amor, como hermanos, amarse, se levantan como rivales, rivalizando, compitiendo por una posición y pelean por posiciones, como en el mundo, como la gente del mundo, que le echa zancadilla, no importa llevarse a quien sea para ser promovido, no importa cuánta agua sucia le pueda tirar a esa persona para reducirla, porque la ve como una amenaza, la ve como una amenaza y, y que necesita eliminarla para así de esa manera obtener esa posición, obtenerla. Así hacen, hermano, en las empresas, las factorías, usted ve eso. Cuántas cosas se mueven ahí, cuántas envidias, cuánta cizaña se mueve ahí, cuánta traición, cuánta hipocresía. Y eso es lo que se mueve, y eso es lo que hay, y eso es lo que abunda. Y lo triste es que cuando el que nace de nuevo no se deja limpiar, esas mismas conductas también las manifiesta dentro de las mismas congregaciones, dentro de lo que son las iglesias del Señor. ¿Por qué? Porque todavía está con la carne viva, todavía, con esa carnalidad, con esa necedad, con esas malas conductas, con esas malas motivaciones. Hay cosas que son muy carnales, y que eso desagrada a Dios. Mire, la carne no glorifica a Dios. El carnal nunca va a glorificar a Dios, ni el que es carnal le va a añadir gloria al nombre de Dios. No, por el contrario, va a deshonrar, va a dañar, va a dañar. Muchas veces daña a los hermanos, muchas veces se dañan ministerios, se dividen ministerios, las iglesias se dividen por la carnalidad, por el chisme. Por el chisme, por eso el que es inmaduro es chismoso. ¿Cuánta gente inmadura y en el chisme y se perpetúa en ser chismosos, en ser dicenciosos, dicenciosas, y siembran la cizaña y siembran la rebeldía? Y tienen eso ahí adherido. Y todavía no han entendido que esa no es la vida que Dios quiere. Esa no es la vida que Dios quiere que se viva. Porque el reino de Dios es diferente a las cosas de este mundo. El reino de Dios. Por eso tenemos que entender que es el reino de Dios. No es simplemente repetir como loros, reino de Dios, venga tu reino y repetir como loro, pero no entenderlo. Es saber lo que significa el reino, lo que es la naturaleza del reino de Dios. Saber que el reino de Dios es verdad, es justicia, es santidad, que el reino de Dios es eso, que es gozo, que es paz. Todo eso es el reino de Dios. Y que en el reino de Dios nos tenemos que hacer pequeños, no es tratar de sobrepasar al hermano, reducir al hermano, anular al hermano, violentar al hermano, dañar, no. En el reino de Dios es hacernos pequeños, hacernos siervos, servidores, servirle al hermano con amor, no cansarnos de hacer el bien,
No cansarnos de hacer el bien. Por eso el que es maduro no se cansa de hacer el bien. El que es maduro, el que alcanza una estatura, no se cansa de servir, no se cansa, no se está quejando. En cambio, el que niño anda siempre con la queja. Usted ve a los niños en el orden natural. ¿Cómo es un niño? Un niño siempre está quejando, un niño siempre está acusando, un niño está siempre peleando por cosas insignificantes, está peleando por el juguetico, está peleando por tanta cosa. Siempre está buscando la pelea, siempre está buscando el protagonismo. Entonces, hay tanto niño espiritual que busca el protagonismo, ser el centro de la atención, ser el centro de la atención. Por eso hay niños espirituales que a veces se van de las iglesias porque de pronto alguien no los saludó. Ah, mire, no me saludaron, eso es porque no me quieren, eso es porque me rechazan, eso es porque me menosprecian, eso es porque no les caigo bien. Y se llena de unos prejuicios, mis amados, donde deja llenar el corazón de esos prejuicios, de eso que es pura contaminación, pura contaminación. Por eso Dios no quiere más contaminación en su pueblo. Él no quiere contaminación. Más cuando Dios nos llama a un servicio, más cuando Dios nos llama a una labor, Dios no quiere que prestemos ese servicio estando contaminados, estando sucios, estando con ira, con enojo guardado, con envidias, con celos. Dios no quiere un servicio así. Dios no quiere, mis amados, que nosotros estemos tocando las cosas santas de Dios, pero por dentro sigue lo malo, por dentro sigue la carnalidad, por dentro sigue lo mismo. Por eso Dios quiere que nos dejemos limpiar. ¿Por qué? Porque si nos dejamos limpiar vamos a crecer más. Vamos a crecer más. Fíjese bien que cuando uno ve cómo los agricultores cultivan y todos los procesos que requiere digamos, lo que se ha cultivado, los cuidados que hay que darle a lo que se ha sembrado, porque no es solamente sembrar, sino esperar que nazca y estar siempre ahí cuidando, estar limpiando, porque en ese proceso hay que limpiar, hay que limpiar. En ese proceso hay que abonar, hay que regar lo que nació, hay que regarlo. Y hay que quitarle todo lo que le impide el crecimiento. Hay cosas que toca quitarlas, desgajarlas, arrancarlas. Hay una matica que esa matica ahí tiene de pronto unos ciertos tallos que le están, que no es, no le están haciendo un beneficio. Por el contrario, le están estancando su crecimiento. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el agricultor? Entonces empieza a podar, empieza a limpiar, empieza a quitar eso. Lo que está estorbando, empieza a quitarlo. Y cuando él le quita eso, pues ese crecimiento, esa plantica, pues se va a desarrollar de una forma muy hermosa, muy hermosa. Y así pasa, mis amados, en lo espiritual. Así sucede. Hay cosas que tienen que ser quitadas, que nos impiden crecer, que nos impiden crecer, que nos impiden madurar, que nos impiden un avance. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, ¿qué hace el Señor? El Espíritu de Dios viene y remueve cosas, quita cosas de nuestras vidas, las quita, cosas que no tienen que estar ahí. Él las desarraiga cuando nos sometemos, cuando nos sometemos. Por eso lo importante es de someternos, de entregarnos a Dios. Entonces la madurez la vamos obteniendo cuando estamos caminando con Dios y viviendo en el Espíritu. Y viviendo en el Espíritu. Así de esa manera vamos obteniendo madurez. Así de esa manera vamos creciendo cada día. Vamos creciendo. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, pero Dios quiere que esa vida sea permanente, que seamos constantes en ello, en vivir en el Espíritu, vivir en ello.
Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre interior empieza a desarrollarse poderosamente, poderosamente, plenamente, plenamente. ¿Mm? Entonces se va desarrollando y se empieza a manifestar todo lo que es la belleza del carácter de Dios, la hermosura de lo que es del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Se empieza a desarrollar, que se empieza a ver la imagen de Cristo. La imagen de Cristo se empieza a manifestar. Eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Por eso el apóstol Pablo siempre nos exhortó a eso, o sea, a través de las cartas, él exhortó a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. ¿Mm? A eso nos llama Dios, nos llama Dios. Por eso Dios quiere darle un crecimiento mayor a este ministerio. Un crecimiento, amados. Qué importante ese crecimiento vertical. Vertical. Porque es necesario crecer de una manera vertical. Porque a veces el énfasis está más en el crecimiento horizontal. Pero es más necesario el crecimiento vertical, el que va creciendo verticalmente, donde la estatura de Cristo, donde se está viendo la estatura de Cristo, donde Cristo está siendo formado cada día. Es el crecimiento vertical. Y tenemos que nosotros apelar a ello, buscar crecer en ese crecimiento vertical. Que Dios nos dé la estatura, que Dios nos dé. Y más si Dios nos ha hecho un llamado, si hay un propósito en nuestras vidas, si Dios nos haya apartado para cualquier función, llámese pastor, llámese profeta, llámese el que sirve, el que hace el aseo, el que... Mire, hermano, hay que ser espiritual para cualquier labor que Dios nos ponga, aún para recoger las ofrendas. Todo eso tiene que hacerse en el espíritu, en la madurez, aún para conectar, para hacer esta labor. Yo doy gracias a Dios por las hermanas que se han dispuesto, las hermanas que son testimonio, las hermanas que se están ejercitando cada día para estas labores del Espíritu, que con amor están ahí pendientes y conectan los hermanos. Y podemos nosotros, con el servicio de estas hermanas, podemos nosotros ser bendecidos y recibir una palabra de edificación, una palabra de consolación o de exhortación, de enseñanza. Entonces lo lindo es cuando todo se hace en el Espíritu, todo se hace en el Espíritu. Pero cuando hay niñería y canalidad, entonces la persona empieza a quejar, la persona empieza a lamentarse, la persona empieza a buscar asideros en otro que es carnal y decir, mire, esto, aquello, y a manifestar cosas que muchas veces no las manifiesta, sino no con personas maduras, sino con otro carnal, con otro que es carnal. Entonces dígame, cuando la persona se une a otro carnal y arma ahí como decimos, su combo, y empieza a aconsejarse el uno al otro, a tocarse el violín el uno al otro, porque es que a la carne le gusta que le toquen el violín. Eso le gusta a la carne, que siempre le estén diciendo a la carnecita, cómo no te agradecen esto, cómo no te atienden esto, cómo no es que no te valoran. Y entonces eso le gusta a la carne. Eso le gusta a la carne. Fíjense que hay personas que tienen ese espíritu de autocomiseración y siempre que están buscando en los demás, la lástima de los demás. Que muchos les estén mirando con lástima, que le estén hablando, que pobrecita, que pobrecito, que tú no te mereces ese trato, que tú no te mereces eso, que tú eres buena, que tú eres lo máximo. ¿Y cuántos, mis amados, se dejan llevar por eso y se perpetúan en eso? Y se perpetúan en ser niños, niños.
Y por eso pasan los años y no crecen, y siguen igualitos, intactos, y no crecen. Por eso, mis amados, qué diferencia del maduro al que es niño. Qué gran diferencia. Que el que es maduro discierne, el que es maduro, mis amados, ya, como se dice, ya tiene dientecitos, ya le salieron las muelitas, ya sabe masticar las cosas, ya mastica, ya no pasa entero, ya mastica, porque es maduro. Por eso discierne, dice, no, sabe discernir la intención, y sabe probar los espíritus, lo sabe probar. Entonces empieza usted a escuchar, porque la abundancia del corazón habla la boca, entonces usted está escuchando, no, este hermanito, esta hermanita no está en el espíritu, está en la mera carne, está en la mera carne. Cuando la persona empieza a referirse a otro hermano y empieza a hablar mal y empieza a dañar el ambiente, pues esa persona no está en el espíritu, está en la carne, está en la carne. Muchas veces tienen ese espíritu de acusación, de malicia, de malicia. Hay niños espirituales que no saben discernir y confunden lo que es malicia con lo que es discernimiento. Porque cuánta gente maliciosa y está viendo cosas que no son, cosas que no son. Y está siempre señalando y mirando para todo. Hay personas que, hermano, no pueden ni siquiera estar en un culto y meterse en el espíritu ni cerrar los ojos porque siempre tienen que estar ahí como un radar mirando, como un satélite. Y están ahí mirando para allá, mirando para acá, cómo vino vestido este, qué zapatos se trajo, si se trajo la misma ropa, si este cantó, si no cantó, si levantó la mano, no la levantó, si estornudó. Y siempre están pegados de minucias, de minucias. Y les cuesta meterse en el espíritu, les cuesta concentrarse en las cosas de Dios. No se pueden concentrar en una predicación, no pueden concentrar. Siempre están allá, mirando dónde aterriza el mosquito, mirando a ver dónde, qué hizo el hermanito, qué hizo la hermanita. Y se anda más pendiente de las cosas de la carne que de las cosas del espíritu. Y entonces, en vez de salir y compartir la palabra, decir, qué palabra Dios nos ha dado, qué mensaje tan poderoso, tan profundo, tan glorioso, cómo fui bendecido, cómo fui edificado o edificada. Y en vez de transmitirlo de Dios, no, entonces le pones a transmitir otra cosa. Sí ve cómo vino fulano, sí ve cómo el hermanita hizo, no hizo, sí vio. Entonces los temas son eso, las conversaciones son esas, conversaciones vanas, conversaciones que solo están centradas en carne, en vanidades. ¿Cuánta gente está mirando más es eso? O sea, la vanidad. Que si se pintó, si no se pintó, que si se tinturó, que no se tinturó, que esto, que aquello. Y solamente muchas veces hay personas que están tanto en la carne que solamente están mirando eso, ojeando, entran a las redes solamente a chismosear, al chisme, a mirar solamente, para después juzgar, para después, pero no se meten en el espíritu, no sacan ese tiempo para escuchar la palabra, para decir, Dios me ha hablado, mire lo que el Señor está diciendo, mire lo que el Espíritu, o sea, lo profundo, porque es que Dios quiere que vayamos a eso, siempre a lo del Espíritu, siempre a eso. Y es lo que Dios nos está enseñando, porque es que Dios está enseñando a este pueblo. Dios nos está enseñando, mis amados, porque Dios quiere el crecimiento tuyo, el crecimiento de todos nosotros. Dios quiere ese crecimiento, Dios quiere eso, que cada hijo crezca, que no se quede enano, que no se quede enano, sino que crezca, que crezca. Entonces, hermano, siempre debemos aprender eso, discernir, entender. Por eso el que es maduro siempre, siempre va a tener en la boca de Dios, en la boca de ellos, va a tener la palabra de Dios. Siempre va a tener que compartir.
¿Qué decir de parte de Dios? Porque el que es maduro se deja llenar de Dios. Porque es que el que es maduro ha aprendido a caminar en el Espíritu. Va de la mano de Dios siempre, siempre, siempre. Y por eso el que es maduro muchas veces ya, hermano, muchas veces se carga por conversaciones carnales, por cosas que no tienen sentido, por cosas que no valen la pena. Y no invierte tiempo en carnalidades. Y no invierte su tiempo en eso, en chismes, en vanidades. No, sino que sabe invertir su tiempo para edificarse, para escudriñar la palabra, para orar, para congregarse, para meterse con Dios, para servir, para estar ahí conectado, para estar ahí en las cosas del Señor. Por eso el que quiere crecer permanece, permanece. He visto vidas que están ahí, que permanecen, hermanitas que permanecen, hermanos que están permaneciendo, que no cogieron esto como si fuera solamente una temporada y decir, esto solamente por la temporada de pandemia, por la temporada de esto, del virus, aquello. No, sino que entendieron que Dios, aún Dios permitió todas estas cosas. ¿Para qué? Para abrir puertas y para abrir estos canales, estas plataformas para que nosotros podamos recibir palabra, recibir la palabra en la constancia, en la constancia. No pues simplemente una temporada y ya, como ya pasó todo, entonces ya me vuelvo a lo mío, me vuelvo a la carne, me vuelvo a mi vana manera de vivir, como muchos han hecho, como muchos han hecho. Entonces se ha revelado que lo que buscaban era solamente el beneficio de Dios, que Dios los protegiera, que Dios los librara y que Dios los sanara, porque buscaron solamente el beneficio, beneficiarse de Dios, pero no hay amor de Dios en sus corazones, no hay amor, no hay amor. Porque el que ama siempre va a estar, siempre va a permanecer contra viento y marea, porque ama a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que su Dios es su todo, porque sin Dios no puede vivir, sin Dios no puede vivir, porque sabe que el que lo llena es Dios, que el que nos nutre es Dios, el que nos alimenta es Dios el que nos está alimentando espiritualmente. Y a través de esos nutrientes espirituales, Dios está haciendo que cada uno de nosotros crezcamos, nos desarrollemos plenamente, que crezcamos a una plenitud, mis amados, a una estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Por eso el que va creciendo va entendiendo más, va entendiendo más, va entendiendo más. Y eso es lindo, hermano. ¿Por qué? Porque qué más hermoso ver una persona que es madura, una persona que es firme en Cristo, que no se deja mover por vientos. Uno que aterrado, hay gente que puede durar años y caminando caminan con uno y por años y por años. Y de un momento a otro se rebelan. Y de un momento a otro dicen, no, mejor me voy para otro lado. Mejor corro para otro lado. Y no se lo dijo Dios, sino la carne, la emoción, la niñería, la inmadurez. Y cambian de iglesias como hermano, como cambiar de zapatos, como cambiarse de ropa. Y andan ahí, hermano, brincando de iglesia en iglesia. Y no crecen y se quedan ahí, en lo mismo, en lo mismo. Va usted a mirar ahí y ¿qué nunca encuentra? Lo mismo, la misma carne, la misma inconformidad, la misma incredulidad, la misma fluctuación, la misma quejadera, la misma murmuradera, el mismo chisme. Usted le da vuelta a eso y encuentra eso y digo, oh, pero tremendo, tremendo. Uno queda aterrado, uno queda aterrado como hay gente que, hermano, la palabra les pasa por encima. Se les mete por uno y se les sale por el otro y no se ve, no se ve un resultado, no se ve una transformación, no se ve un crecer, no se ve, por ningún lado se ve.
No se ve eso. Y uno queda aterrado. ¿Por qué? Porque como es fácil fingir y fingir que soy entregado. Mucha gente finge así, que soy entregada, que es fiel, pero es fingimiento, porque por dentro es otra cosa. Por dentro es otra cosa. Lo que hay en el corazón es otra cosa. Las obras de la carne están ahí, manifestando lo que es verdaderamente la persona. Lo que es la persona. ¿Cuántas personas, hermano, vinieron, se unieron, estuvieron ahí y fingieron ser fieles y fingieron lealtad? Y a la hora del proceso, de lo que es el caminar con Dios, se fue revelando que no había sinceridad, que lo que estaban era buscando era una posición. Y por eso cuántas de esas personas fueron a las ovejas a buscar, sustraer las ovejas, arrastrarse en las ovejas, llevarse en las ovejas, robarse en las ovejas, para hacer su propio reino, para levantar su propio reino, para ser seguidores, seguidoras, con ese espíritu que no es de Cristo, con un espíritu de rebeldía, con un espíritu de envidia, con un espíritu de celos ministeriales, con un espíritu de competencia, porque muchas veces piensan que lo pueden hacer mejor. Y no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de Dios. Si Dios te llamó, si Dios te escogió para eso, si Dios te eligió, si Dios te apartó, se trata de Dios. Muchas veces el que es inmaduro piensa que el ministerio es un juego, que el ministerio es algo donde yo me pueda exhibir, donde yo me pueda mostrar, donde la gente me aplauda. Y eso no es el ministerio. La gente ignora lo que es el ministerio. Cuando hay un llamamiento, el proceso, el quebrantamiento, el desierto, las pruebas por donde Dios somete al que llama para formarlo, para formarlo. Por eso vemos tantas iglesias que se dividen. Y mucha gente rebelde se sale a abrir iglesia, se sale a montar un ministerio con carnalidad y rebeldía. Y son cosas, mis amados, que a la postre todo eso se cae por su propio peso. Porque no viene de Dios. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. Por eso no se trata de que tengan un conocimiento, que tengan una teología. Porque como la gente piensa que porque estudió teología y porque estudió en un seminario bíblico, hizo cursos, entonces la persona dice que ya piensa que es apta para el ministerio y puede estudiar teología, pero muchas veces ni es llamada por Dios y la otra parte es carnal, de tiempo completo. Una carnalidad, carnalidad. ¿Y cuánta contaminación? Por eso hoy vemos una iglesia tan contaminada. Porque quien la está dirigiendo es una persona carnal. Quien está dirigiendo son personas que no se han sometido al Espíritu Santo, que no se han sometido, que no saben ni siquiera qué es eso, qué es someterse al Espíritu Santo, que no conocen el Espíritu Santo, no lo conocen. Dicen conocerlo por medio de teologías. Y el Espíritu Santo no se conoce a través de una teología. El Espíritu Santo se conoce cuando el Espíritu Santo se revela a esa vida, cuando esa vida se somete al Espíritu Santo, a la guianza, a que el Espíritu de Dios le direccione. Por eso que el maduro siempre se somete al Espíritu y no toma decisiones y no hace cosas en su carne. Siempre va al Espíritu Santo y le consulta a Dios, Padre, muéstrame cuál es tu voluntad en esto. Revela. Y siempre está orando en eso, está pidiendo que Dios le muestre, que el Espíritu Santo le dirija. El maduro es reflexivo, no es impulsivo. El carnal es impulsivo, pero el maduro es reflexivo, siempre está reflexionando. Y no hace las cosas de una manera impulsiva, sino va al Espíritu, va a Dios, va a Dios, va a Dios. Y eso es lo que el Señor, esto es lo lindo de lo que es esta familia, esta casa. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una familia espiritual, una casa espiritual. La está levantando, donde
donde nos está enseñando siempre a ir a Dios, a Dios, a Dios. Buscar el consejo de Dios, buscar la palabra de Dios, buscar el alimento espiritual, buscar el direccionamiento. Y lo estamos aprendiendo y estamos en un desarrollo, en una etapa de desarrollo, así como un infante empieza a crecer en una etapa de desarrollo. Por eso pasa de beber leche a comer un alimento más sólido, más nutritivo, porque lo necesita el cuerpo, lo necesita para su desarrollo, para su desarrollo. Así como Dios nos está llevando, mis amados, nos está guiando, nos está guiando, porque lo que Dios está levantando es algo hermoso. Lo que Dios está levantando, lo que Dios está levantando acá en Colombia, las naciones, es algo hermoso. La obra que Dios está haciendo en su vida es algo especial, algo grande, algo hermoso, algo precioso, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿en qué se mide la madurez? La madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne al Espíritu Santo. Por ese grado de sujeción. Ese grado de sujeción. Qué lindo cuando una persona de corazón y es sincera y le dice al Señor, de corazón me sujeto a ti, Espíritu Santo. De corazón me sujeto a tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y hay personas que he visto quebrantadas pidiéndole esto al Señor. Quebrantadas, derramando el corazón en quebranto. Padre, yo ya estoy cansado de vivir a mi manera. Yo ya estoy cansado de vivir rebeldemente, obstinadamente, neciamente. Ahora yo me quiero sujetar a ti. Rendir mi vida en totalidad a ti, en una sujeción total al Espíritu Santo, a tu voluntad. Personas que con quebranto dicen, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Revélame tu voluntad cada día, porque no te quiero ofender más. Porque no quiero ofenderte más con mi carnalidad. No quiero dañar el propósito. No quiero dañar más tu obra. No quiero dañar a las personas con mi carne, con mi soberbia, con mi arrogancia. Yo quiero morir a esa soberbia. Yo quiero morir a toda esa altivez. Yo quiero morir a todo ese viejo hombre, a todo ese vicio. Yo quiero morir a todas esas mañas, a todas esas costumbres que no tienen nada que ver con la verdad de Cristo. Yo quiero morir a todo costumbrismo. Yo quiero morir a todas esas filosofías huecas, a lo que no tiene sentido, a lo vano. Yo quiero morir. Yo quiero morir a todo celo. Porque hay que morir a eso, hermano. A todos esos adulterios, a todas esas cosas que no son, hermano. No son. Toda esa carnalidad, toda esa suciedad, toda esa inmundicia. Dios no quiere en su campamento la inmundicia. Dios no quiere en su campamento. Dios no quiere inmundicia. Dios no quiere eso. Hediondez, putrefacción. Dios no quiere eso. Porque la carne es eso, hediondez, suciedad, inmundicia, esas obras. Todo eso, todo eso. ¿Cuánto cristiano atado a la pornografía? ¿Cuánto cristiano atado a la inmundicia, mirando basura, dándole larga a la carne, a la concupiscencia, a la suciedad? Es pura carne, pura concupiscencia. Muchas veces no son ni el diablo ni los demonios, es la misma carne. Es la misma carne, los mismos impulsos carnales, la inmoralidad, todo lo que está muchas veces ahí en el corazón, que muchas veces se camufla y muchas veces se tapa como hace el gato cuando hace su necesidad, tapar, esconder. Así muchas veces se esconde la suciedad, se esconde, se camufla en el corazón. Carnalidades que estancan, que no dejan avanzar. ¿Cuántas bendiciones se dañan por eso? ¿Cuántas puertas se cierran por eso? Por esas cosas, por esas cosas. ¿Cuántos han dañado la bendición, han dañado el propósito de Dios?
Y después le echan la culpa a Dios. No es Dios, no es Dios. Dios siempre es bueno, Dios siempre es perfecto. La culpa es del hombre, la culpa es nuestra. La culpa la tenemos nosotros cuando no obedecemos a Dios, cuando no lo obedecemos. Entonces no es la culpa de Dios. No es Dios, no es Dios. No hay que atribuirle a Dios lo que hacemos mal. Lo que tenemos que humillar y reconocer. Humillarnos. Y si yo reconozco, mire, Padre, fui cabezón, perdóname. Perdóname. Perdóname porque fue mi error, fue mi pecado. Fue mi pecado. Así como David quiso David reconocer que fue su pecado. No empezó ahí a disparar y a decir, no, 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 no. Ni atribuirle que porque Dios, que porque aquello, no. Es que Dios no me guardó, es que no, no, mi hermano. Dios nos dice, Dios nos da su espíritu. Dios nos da su espíritu. Ahora usted decide si se somete al Espíritu Santo y si se somete al consejo de Dios o no se somete, o le hace más caso a su carne. La carne nos lleva al desvarío, la carne nos lleva al fracaso, al fracaso. Por eso, ¿cuántas iglesias han fracasado? Por la carne. Ministerios enteros que han fracasado, ministerios que se han caído por la carne, pastores que se han caído por la carnalidad, porque no caminaron en el Espíritu, no se metieron, no buscaban, no oraban. Pastores que pasan los años y no oran, y así están dirigiendo, y así están dirigiendo, y así presiden, y así están al frente de un pueblo, y no oran, no buscan de Dios, y no claman. Y siempre dicen no tienen tiempo, es que aquello, muchas tareas, muchas cosas, y que no tengo el tiempo para estar orando. No, mi hermano. Por eso el que no ora, hermano, el que no busca a Dios, va a ser tarde o temprano, va a ser arrastrado por su propia carnalidad, por sus propias concupiscencias, por esas raíces de iniquidad que hay en el corazón que no se le han entregado a Dios, que no se han sometido a la cruz de Cristo, hermano. Eso es bueno entenderlo, hermano. Eso es bueno, que comprendamos esto. ¿Por qué? Porque ¿qué Dios quiere que su pueblo crezca. Por eso vuelvo y digo, la madurez se adquiere andando con Dios y viviendo en el Espíritu. Andando con Dios, andando con Dios. Así esa manera se crece. Pero hermano, ¿cómo va a crecer alguien si no anda con Dios, si no andas por ahí con la vecina o con el vecino y lo que anda es ahí lo mismo? Criticando, murmurando, señalando, hablando palabras que no son, prejuiciados. Cogen un teléfono y lo que hacen es prejuiciar a otros. Cogen un teléfono y en vez de conocer lo que hacen es dañar. Porque el que es carnal daña, va a dañar, va a contaminar, va a contaminar. Por eso es delicado poner a personas carnales a, al frente de algo, o delegarles ministerio, o delegarles responsabilidades. Si la persona es carnal, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque en vez de edificar, lo que hace es dañar, lo que hace es destruir, lo que le va a hacer es daño a la obra de Dios. Por eso tenemos que orar para que sea Dios, sea Dios el que ponga, sea Dios el que vaya guiando cada día a sus siervos para qué, para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera humana, no a la manera humana. No pegarnos que porque el hermanito tiene dones, que porque la hermanita tiene dones, entonces ya pongámosla. ¿Y cuántos tienen dones, pero son carnales? Son carnales. Entonces, eso es de cuidado, eso es de cuidado. Voy a compartirles aquí lo que dijo el apóstol Pablo a través de esta cita bíblica de Corintios y vamos a dejarlo ahí para seguir desarrollando esta palabra la próxima semana. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué precioso. Entonces, el hombre maduro que es espiritual, ¿qué hace? Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Señor. Próximo miércoles seguiremos desarrollando este tema que es muy importante para nuestra edificación, mis amados, porque Dios quiere que crezcamos y seamos edificados para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te dé la victoria en Cristo Jesús. Bendiciones a todos los hermanos que se han conectado y los que van a oír este mensaje más adelante. Dios les guarde.